que ya suena en nuestra cabeza, así que ya deberíamos de sabernos, ¿no? Así que vamos a cantarlo. Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca está el hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Ahora ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Amén. Pueden sentarse. Bien, yo creo que todos creemos eso, que cada día estamos más cerca de nuestro hogar. Con ese bello canto les invito a inclinar su rostro, vamos a tener una pequeña oración. Oramos todos. Padre, infinitas gracias te damos nuevamente, pues sabemos que estamos aquí para aprender más de tu palabra y así también recibir tu día santo sobre la faz de la tierra. Te pedimos, oh Dios del cielo, que sea tu Santo Espíritu que los guíe, oh Dios, que sean tus ángeles que los acompañe y así nosotros podamos entender de tu palabra. Asimismo te pedimos por el predicador que trae tu mensaje y que tú lo utilices y que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir y así poderles predicar a las demás personas y también ponerlo en práctica, oh Dios, que las personas vean algo diferente en nosotros y así se puedan acercar a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a tener un especial. El especial va a ser por Nicole y Reinita. Para ellas el tiempo. Para la honra y gloria de Dios. Estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que
que fluyen el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Salmos 37:4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este es el momento que cada uno de nosotros los deleitemos en la palabra de nuestro Dios y aprendamos lo que Él nos quiere decir. Le damos el tiempo para el pastor y los otros la debida atención. Gracias. Hoy vamos a interpretar con la palabra del Señor los 1260 días, o los 1260 años, o el tiempo de la mitad de un tiempo, o los 42 meses, dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, pero estamos hablando de un periodo de tiempo de 1260 años. ¿Qué tiene importancia para nosotros? ¿Qué tiene importancia para el cristianismo en este planeta? Pues los 1260 años son un parteaguas, es una profecía, así como la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, en la que el Señor quería revelarle a su pueblo un evento especial. Al final de los 2300 días, el Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, o a funciones, ya no del lugar santo, sino funciones relativas al lugar santísimo. Aunque este era meramente un evento en el cielo, también provocaba algunos eventos en la tierra. Lo mismo ocurre con los 1260 días. Los 1260 días marcan un periodo, un surgimiento, algo muy importante. Y yo quiero que quede bien claro en sus mentes, porque una vez que ustedes entienden, una vez que ustedes ven lo que está ocurriendo, pueden ver el cumplimiento profético y pueden saber qué parte les toca a ustedes jugar en esa profecía. La pregunta es, queridos hermanos, ¿cómo podemos saber cuál es la iglesia verdadera de todas esas iglesias?
Ya mencionamos algunas de las doctrinas, ya mencionamos algunas cosas que caracterizan al pueblo de Dios. Por ejemplo, una de ellas es que guarden los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Incluido el sábado. Otra es que prediquen el evangelio eterno a todos los que mueren en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tienen que predicar el evangelio eterno. ¿Cómo es posible que seas el pueblo de Dios y no sepas lo que es el evangelio eterno y no lo estés predicando? Una definición correcta de la iglesia de Dios es aquella que posea una doctrina sin error. ¿Qué dije que es? La iglesia que posea una doctrina sin qué. No estoy mencionando que en ella haya personas buenas, porque Satanás se ha encargado de que todas las iglesias, o todas las iglesias al ser habitadas o llenas de seres humanos, los seres humanos somos imperfectos, así que todo lo humano es imperfecto, va a haber personas, como dijo Jesús, trigo y cizaña. Entonces, no podemos definir a la iglesia aquella que se porta bien, porque en la iglesia obviamente, desgraciadamente, ninguno se porta bien. Todos los seres humanos, como dijo Isaías, no somos más que hinchazón y podrida llaga. Como dijo el apóstol, nuestras justicias son, como dijo el mismo profeta Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En realidad, todos pecamos y nos hemos destituido de la gloria de Dios. La iglesia no es un lugar en el que nosotros podamos ver comportamientos, es un hospital en el que todos estamos enfermos. Pero entonces analizar todas las iglesias, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, a Israel en su momento el pueblo de Dios? ¿Qué hacía que Israel fuera el pueblo de Dios? Se portaban muy mal, los israelitas eran bien idólatras, hicieron un montón de cosas muy malas, mataban a todos los profetas, desobedecían todo lo que el Señor les decía, y aún así seguían siendo el pueblo de Dios. ¿Qué los convertía en el pueblo de Dios? Y los convertía en el pueblo de Dios el tener el cúmulo de verdades. Ese cúmulo de verdades los convertía en el pueblo de Dios. Y lo mismo ocurre en el tiempo del fin. El pueblo de Dios es aquel que tiene ese cúmulo de verdades que otros no tienen, especialmente una doctrina sin error, un santuario correcto. Miren, por ejemplo, un ejemplo de un santuario incorrecto. Por ejemplo, la iglesia romana o la iglesia metodista. Aquí ustedes tienen una iglesia metodista a un lado. ¿Cuál es el santuario de la iglesia metodista? Ya vimos que el santuario es un croquis, una especie de ilustración del plan de salvación. Ellos bautizan bebés. Lo mismo ocurre con la iglesia de Roma, bautizan bebés. Eso quiere decir que primero en el santuario, primero pusieron el lavacro que representa el bautismo y luego pusieron el altar del sacrificio. Lo que hicieron fue cambiaron el orden de los muebles. En el santuario que Dios estableció, primero está el altar del sacrificio y luego está el lavacro. Primero tienes que creer para poder bautizarte. A eso no les interesó a ellos. Lo que hicieron ellos, primero vamos a poner el bautismo y luego que crean. Eso es un santuario adulterado. Eso no puede ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede tener un santuario adulterado. El pueblo de Dios tiene que tener una doctrina correcta, una doctrina sin error. El problema es que no nos podemos pasar toda la vida analizando doctrinas de 10,000 denominaciones cristianas, ¿se imaginan? Sería un trabajo increíble. Pero bueno, eso sería una definición. En Apocalipsis 12:17, al referirse al grupo de personas contra el que Satanás se va a hacer guerra, Satanás no pierde el tiempo, pelea contra los que son el pueblo de Dios, los define como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego, en Isaías 8:20, básicamente es lo mismo. Isaías 8:20 dijo que cómo podemos reconocer a un profeta que habla en nombre de Dios. Dice, bueno, debe de hablar conforme a los mandamientos, conforme a la ley, y debe de hablar conforme al testimonio. El testimonio se debe parecer a todo lo que está escrito por otros profetas, porque Dios no se contradice, porque Dios es el mismo, y como los profetas están hablando del mismo Dios, es imposible que se contradigan. Por ejemplo, si yo te digo a ti, que me digan ustedes cómo es un elefante, cómo es un elefante, y seguramente me van a decir, bueno, pues tiene colmillos, es grande, tiene orejas, es gordo y tiene los pies así como una columna.
¿Estamos todos de acuerdo que sí es un elefante? Y luego viene otro profeta y otro profeta dice, bueno, pues un elefante es un animal grande, gordo, con unos colmillos, con unas orejas grandes. Y otro profeta dice exactamente lo mismo. Y de pronto viene un profeta por ahí y dice, no, los elefantes son animales pequeños, chiquitos, peludos, no tienen orejas ni trompa. Y tú vas a decir, bueno, obviamente esa persona no conoce al elefante. Así puedes decir tú de alguien que te dice algo que no está en la Biblia. Cuando alguien te dice o te enseña algo que no se soporta la palabra de Dios, puedes saber que esa persona no es de Dios. Es decir, sus palabras tienen que estar de acuerdo a lo que está escrito en este libro. Porque el testimonio de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y todos los escritores de la Biblia son profetas o son personas que hablaron en nombre de Dios, que conocen a Dios, y lo que ellos dicen no puede estar en contra de alguien que habla en nombre de Dios. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Automáticamente ustedes pueden saber entonces que esa persona habla en nombre de Dios cuando está de acuerdo con los 10 mandamientos y cuando está de acuerdo con lo que otros profetas han enseñado. El santuario, queridos hermanos, como les dije en esta semana, es un símbolo del plan de salvación. Ahí está explicado muchas cosas del plan de salvación. No solamente cómo salvarte, sino también está explicado, por ejemplo, el ministerio de Cristo Jesús. En el atrio, por ejemplo, estaba el ministerio de Jesús. Allí Jesús vino a este mundo. El atrio sería el planeta Tierra. El atrio es el lugar donde el Cordero fue sacrificado. Ahí estaba el altar. El atrio fue el lugar donde Jesús fue bautizado. Estaba el bautisterio aquí. Después el Señor Jesús, en el año 31, Jesús ascendió al cielo, a su primera parte del ministerio en el lugar santo. Y ahí permaneció hasta los 2300 días de tarde y mañana, en 1844. Cuando Jesús comenzó la última etapa de su ministerio en el cielo. El santuario te presenta diferentes etapas. La etapa de Jesús en el atrio, hasta que en el año 31 Jesús asciende, y en la etapa en el lugar santo, desde el año 31 hasta 1844, y luego la etapa del lugar santísimo, desde 1844 hasta que se acabe la gracia. Esos son los 3 períodos del ministerio de Cristo Jesús: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y luego el Señor Jesús viene otra vez a la tierra para poner las manos, vamos a decir, sobre Azazel y llevarse a todos aquellos que anotaron sus nombres en el velo a través de la sangre del Cordero. Ahí está la ilustración del santuario. Ahora yo quiero mencionarles algo muy importante acerca del santuario. Hasta el año 31, y quiero que piensen bien lo que les voy a preguntar. Hasta el año 31, ¿cómo se llamaba el pueblo de Dios? ¿O quién era el pueblo de Dios? ¿Quién era el pueblo de Dios? Hasta el año 31. Pues los judíos. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Hasta el año 31 de nuestra era. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, y desgraciadamente los suyos no le recibieron. Hasta el año 31 los judíos tenían la doctrina sin error. Hasta el año 31 los judíos te presentaban el plan de salvación correcto. Hasta el año 31. Es el año que Jesús murió, el año 31. Luego Jesús resucitó y viene la época en la que viene la predicación. Y entonces los judíos rechazaron categóricamente a Cristo Jesús como el Mesías, desconocieron a Jesús, se enfrentaron a sus discípulos y comenzaron una persecución contra los que habían aceptado a Cristo Jesús. Dice el Evangelio según San Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser llamados como hijos e hijas de Dios. Ok, entonces el año 31 ellos rechazan a Cristo Jesús, la mayoría de ellos, y hay un grupo de judíos que sí aceptaron a Jesús. Dice la Biblia, los que le recibieron, los que aceptaron a Jesús, lo vieron como el Cordero de Dios,
Los que vieron a Jesús muriendo en la cruz y pensaron en el Cordero, los que vieron a Jesús levantarse de la tumba y ascender al cielo, para ellos ya Jesús ya no está aquí. Ya las cosas de la tierra ya no tienen sentido. Por eso ese día el corderito se escapó, el día en que Jesús murió. Ese día el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que ya el templo de la tierra no servía. Los ritos, lavamientos y ceremonias simbólicos ya no había necesidad de hacerlos. Los judíos continuaron haciendo ritos y ceremonias y lavamientos y sacrificios. ¿Por qué? Porque no habían aceptado a Cristo Jesús. Pero hubo un grupo de judíos que sí aceptaron a Cristo Jesús. Y ese grupo de personas que aceptan a Cristo Jesús, ahora ellos son el pueblo de Dios. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. El pueblo de Dios hasta el año 31 eran los judíos. Pero cuando el Cordero vino y murió y ascendió al cielo, entró al lugar santo, los que creyeron en Jesús y lo acompañan al lugar santo, ese es el pueblo de Dios. Los que se quedan en el atrio, esos ya no son el pueblo de Dios. En ese momento los judíos dejan de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tienen las doctrinas sin error. Ahora tienen una doctrina errada. La doctrina es que no reconocieron al Mesías. La doctrina es que ya el Mesías murió, que ya la sangre ya no tiene sentido, la sangre de los animales, porque ya fue derramada la sangre del verdadero Cordero. No lo reconocieron. Siguen haciendo ritos y ceremonias que ya no tiene sentido hacerlas porque ya fue muerto el Cordero de Dios. No vieron al Cordero de Dios ascendiendo al cielo como su sumo sacerdote entrando al santuario, y ahora tienen una doctrina incorrecta. Su doctrina incorrecta es: no saben quién es el Cordero de Dios, y por lo tanto ya no tienen la doctrina sin error, dejan de ser el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios en ese momento? Los que ven al Cordero de Dios, los que lo aceptan. Siguen siendo judíos, siguen teniendo todas las doctrinas de los judíos, pero ahora tienen algo que los judíos no tienen. Han reconocido al Cordero de Dios entrando al lugar santo. Y eso convierte ahora a los judeocristianos en el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. A esa iglesia nosotros le llamamos la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, de los discípulos. Predicaron primero en Judea, luego se fueron a Samaria y después se fueron a los gentiles, y ahora empezamos a tener un nuevo tipo de seres humanos que ya no vienen a través del judaísmo al pueblo de Dios, sino que vienen directamente al cristianismo. Y es ahí donde ya no utilizamos la palabra judío para referirnos al pueblo de Dios. Ahora les llamamos nada más, les quitamos judeocristianos y los llamamos cristianos. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios son los cristianos. Esa iglesia apostólica es el pueblo de Dios. Esa iglesia apostólica, la iglesia de Juan, de Pedro, de Pablo, de Mateo, esos primeros apóstoles, la iglesia de Esteban, la iglesia de los 7 diáconos, ese es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen una doctrina sin error. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una palabra que se llama tamid, el continuo. El tamid, queridos hermanos, para mí siempre ha sido el santuario. El santuario era el tamid. Todo lo que se hacía en el santuario era tamid, todo. El sacrificio era tamid. El lavamiento era tamid. El fuego en los candeleros era tamid. El incienso era continuo, tamid. Los panes eran de continuo. Todo lo que se hacía en el santuario era continuo, era tamid. Es la manera de decir el Señor, ok, el santuario es el tamid. El santuario correcto es el tamid. Entonces, por lo tanto, aquellos que te enseñan de manera correcta, sin error, el plan de salvación, son aquellos que tienen el tamid. Los judíos perdieron el tamid, perdieron el candelero, perdieron la doctrina sin error cuando rechazaron a Cristo Jesús. Ahora tenemos un grupo de personas que tienen el tamid correcto, que tienen el sistema correcto, son los cristianos. Ese grupo de personas judeo-cristianos y luego ya nada más cristianos. Esa iglesia primitiva es una iglesia sin error, no tiene error. Sus doctrinas son correctas, son perfectas, te hablan perfectamente del plan de salvación. Esa es la iglesia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2,
en adelante, predijo que la iglesia sin error, esa iglesia apostólica, esa iglesia verdadera, iba a desaparecer. ¿Qué dije que iba a pasar? Iba a desaparecer. Tuvimos una iglesia con doctrinas perfectas, con doctrinas sin error, hasta el año 31. Y después de eso, continuó un pequeño grupo a los cuales les llamamos judeocristianos. Después en el Pentecostés bautizaron 3,000 y después fueron aumentando. Y ese grupo el Señor añadía a su iglesia a los que iban a ser salvados. Ese grupo es la iglesia correcta, es la iglesia perfecta. Le llamamos iglesia cristiana apostólica, la de los apóstoles. Esa primera iglesia, la que recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés, esa es la iglesia correcta, no tiene error en sus doctrinas. Pero luego el Señor le dice a San Pablo, por ahí en el año 60, ya la iglesia tenía 30 años de existir. En los años 60, San Pablo, el Señor le revela que la iglesia iba a apostatar. ¿Qué dijo? ¿Que la iglesia qué cosa? Iba a apostatar. Mira lo que dijo allí. Dijo, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no va a venir Jesús, no vendrá, sin que primero venga, ¿qué dijo él? Una apostasía. La palabra apostasía es una palabra que quiere decir, viene del griego apos quiere decir camino. Los primeros cristianos no se llamaban cristianos. Recuerden que la palabra cristiano es un apodo que les dieron a los cristianos o a los hermanos de Antioquía. A los hermanos de Antioquía que se portaban y siempre estaban hablando de Cristo, les dijeron estos cristianos. Y así se les quedó entonces la palabra cristianos, y ahí fue donde adoptamos la palabra cristianos para referirnos a nosotros. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los hijos de Dios? Se llamaban la iglesia del camino, exactamente. El camino, el após. Após quiere decir camino. ¿Y por qué le llamaban camino? Pues porque Jesús iba caminando y sus discípulos iban con él por el camino. Y mientras iba caminando se iba uniendo más gente, hasta 70 personas que siempre andaban con él. 70. Y luego eran multitudes. ¿Se acuerdan que a veces iba Jesús caminando y no podía ni caminar porque estaba la multitud ahí? Todos caminando por el camino. Y decían, pues la iglesia es la iglesia del camino, la iglesia del camino. Y así se referían ellos. Por eso es que San Pablo dice, va a venir una apostasía. Apostasía quiere decir que la iglesia, en vez de seguir en el camino con Jesús, iban a tomar su propio camino. Se iban a ir por un camino sin Jesús. Eso es una profecía. El apóstol Pablo predijo, el cristianismo va a apostatar. Dijo ahí, sin que primero venga la apostasía, y él dijo, se va a manifestar un hombre, va a venir un líder, un ser humano, un hijo de perdición, un hombre de pecado, un hijo de perdición, que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios y que se adore. Es decir, este personaje que viene en el futuro va a llevarse a todo el mundo tras de sí. Todo lo que sea relacionado con religión, él lo va a dominar. Este hijo de perdición que va a venir se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer parecer a Dios. Porque dice San Pablo, ya estaba obrando el misterio de iniquidad. Satanás ya estaba haciéndole guerra a esos primeros cristianos. Y sabes, querido hermano, la iglesia cristiana apostólica, la verdadera iglesia, desapareció. ¿Qué dije que pasó con la iglesia verdadera? Desapareció, eso es histórico. Desapareció por completo. Teníamos una iglesia correcta en los judíos. Teníamos una iglesia correcta en la iglesia cristiana apostólica. San Pablo dijo, va a desaparecer, y realmente desapareció. Cuando San Juan en el año 100 escribe el libro de Apocalipsis, Juan, al hablar de la primera iglesia de Apocalipsis, al hablar del primer cristianismo, el cristianismo ya de su época, la iglesia de Éfeso, Juan dice que ya era una iglesia caída. ¿Qué dijo que era? Una iglesia caída, míralo. En Apocalipsis 2:5, al hablar de la iglesia de Éfeso, dice, recuerda por tanto, ¿de qué? ¿De dónde qué? Has caído. Entonces,
Todas las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis son iglesias caídas, todas. Iglesias caídas. Es un cristianismo caído. La historia de Apocalipsis es la historia de un cristianismo caído, de un cristianismo no verdadero. O sea, ninguna de las iglesias de Apocalipsis es una iglesia verdadera, son iglesias cristianas caídas. Recuerda dónde has caído. Incluso el mensaje es arrepiéntate. ¿Qué quiere decir arrepiéntete? Arrepiéntete es regrésate, vuélvete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Quitar el candelero quiere decir que ya no va a haber luz, ya no va a haber luz de su lugar si no te has arrepentido. Y saben ustedes, la segunda iglesia peor, y la tercera peor, y la cuarta peor, hasta que llegamos a la última que no sirve para nada. Es un cristianismo que cada vez tiene menos luz, menos luz, menos luz. ¿Y qué pasa cuando tú quitas la luz de un lugar? ¿Qué pasa? Se pone oscuro, todo se vuelve oscuro. Así que el cristianismo que tú y yo estamos viviendo es un cristianismo en el que hay 10,000, 40,000 denominaciones cristianas caídas. ¿Cómo fue que la iglesia apostólica cayó? Bueno, miren, el mensaje de la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, en Apocalipsis, San Juan nos describe el problema de Éfeso. Dice, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, ya has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que empezaron a llegar a la iglesia, ¿qué cosa? Apóstoles, entre comillas, pero eran falsos, eran mentirosos, y esos apóstoles venían trayendo enseñanzas falsas, ideas equivocadas, no eran verdaderos apóstoles y comenzaron a llegar y los has hallado, dice, mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida. Comenzó un periodo de persecución, escuchen bien, de 200 años. ¿Cuántos años dije que persiguieron a la iglesia? 200 años. ¿Cuántos de ustedes viven 200 años? Eso quiere decir que está el papá, luego viene el hijo, y luego vienen los nietos, y luego vienen los bisnietos, y durante todo ese periodo de tiempo hay persecución. Eso fue persecución de 200 años. En esa persecución se murieron, mira, primero empezaron los judíos. Los judíos fueron los primeros en perseguir al pueblo de Dios. Luego los judíos se metieron en problemas con Roma y Roma comenzó a matar a los judíos. Y como los cristianos se parecían a los judíos, también a los cristianos. Y luego Roma la agarró con los cristianos y comenzó una guerra contra el cristianismo de 200 años de persecución. En esos 200 años de persecución, Satanás se encargó de matar a todos los líderes buenos, todos los que parecían ser apóstoles de veras. Acuérdense que ya estaba obrando el misterio de iniquidad, Satanás estaba trabajando, tomaba a los que eran apóstoles buenos y los mataba, a los discípulos los mató de manera violenta, luego mató a los que conocieron a los discípulos, y luego llevó falsos apóstoles y empezó a meter falsos apóstoles y obreros fraudulentos en la iglesia. La idea era contaminar la sana doctrina, la doctrina sin error. Satanás quería que la iglesia desapareciera, quería echar por tierra la verdad, quería pisotear el santuario, quería destruir el tamid, para que no hubiese una iglesia verdadera, que nadie pudiese encontrar el plan de salvación correcto, porque él estaba tratando de levantar a un líder que iba a dominar al mundo, como dijo Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él lo quería levantar y para eso necesitaba que desapareciera la iglesia verdadera y que todo fuera un río revuelto, porque un río revuelto es ganancia de ¿qué? De pescadores. Que los pobres peces no pudiesen ver claramente en el agua para que pudieran caer en la red.
Y entonces surge el periodo de los 1260 años. Este periodo de 1260 años ustedes lo van a ver en la Biblia muchas veces. ¿Cuántas veces dije? Muchas veces. De hecho no he contado cuántas veces, pero aparece varias veces. Hay un periodo bien marcado en la profecía que ahorita vamos a analizar de 1260. Ese periodo de 1260 días aparece de diferentes maneras y es un periodo de tiempo en el que no existe un pueblo visible que sea el verdadero pueblo de Dios. Hubo un pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios. Correcto, era fácil encontrarlos. Hubo un pueblo de Dios, la iglesia apostólica cristiana, ese era el pueblo de Dios. Pero luego Satanás la destruyó y por 1260 años, de eso se trata ese periodo de tiempo de 1260. Se trata de un periodo de tiempo en el que no existe la iglesia de Dios. Y aparece de diferentes maneras. Aparece, por ejemplo, a veces aparece como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 1260. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. Años de 360 días. 360 días, porque en calendarios bíblicos eran de 360. Ya fue hasta que conocieron a los mayas que le pusimos 5 días más, ¿no? A los mayas acá de la tierra del hermano Cámara. Pues son de allí, ¿no? Y también hasta Centroamérica se iban todos los mayas. Pero bueno, antes de eso los años eran de 360, así que estamos hablando de años de 360. Tiempo, un año de 360. Tiempos, 2 años, eso quiere decir 720, más 180 el medio de un tiempo. Total nos lleva 1260. Es el mismo periodo de tiempo. Y a veces aparece como 42 meses. 42 meses, 30 días por 42, igual a 1260. Este periodo de tiempo de 1260 es recurrente. Básicamente es el periodo de tiempo en el que hay oscuridad, en el que no hay candelero, en el que no hay la luz de la iglesia verdadera, está a oscuras. Mira, vamos a ver algunos versículos para que vean qué ocurre durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando leímos Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12, donde leímos la parábola de la mujer y el dragón, cuando fue el primer sermón que mencionamos, vimos que Satanás se quiere comer al hijo de la mujer en cuanto éste nació, pero como el hijo fue arrebatado para ir a su trono, entonces Satanás persigue a la mujer que tuvo el hijo varón, o sea, persigue a la iglesia que tuvo el hijo. Eso fue lo que pasó precisamente. Cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué comenzó? Una persecución contra la iglesia. Cuando Jesús se fue, año 31, comenzó entonces una persecución contra la iglesia que duró 200 años. ¿Y qué nos dice la Biblia que hizo el Señor con la mujer? Se van ustedes a Apocalipsis 12:6, por ejemplo. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó, ¿a dónde? ¿A dónde huyó? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí lo sustenten por ¿cuánto tiempo? Ahí están los 1260 días. Entonces, el desierto, ¿qué es símbolo? Pues no es muy complicado, hermanos. ¿Qué es el desierto? Pues un lugar donde no hay nada, no hay gente. Cuando ustedes dicen, este estadio está desierto, ¿a qué se refieren? Es un estadio para meter gente, pero ustedes dicen que está desierto, ¿a qué se refieren? Que no hay gente. Si yo les digo, es una iglesia desierta, ¿a qué se refiere? A que está vacía. El hecho de que se va al desierto quiere decir que la iglesia iba a estar oculta, que la iglesia no iba a ser visible, que la iglesia no se iba a saber dónde estaba. Estar en el desierto es donde no hay gente. No estoy diciendo que no exista, lo que estoy diciendo es que no se sabe dónde está, no es visible. ¿Por cuánto tiempo no iba a ser visible? ¿Por cuánto tiempo iba a estar en el desierto? Por 1260 días. De hecho, Apocalipsis capítulo 12, también en el versículo 13 al 14, te vuelve a decir exactamente lo mismo, pero te lo dice con el tiempos en medio de un tiempo. Mira lo que dice ahí: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de la presencia
la serpiente al desierto, a su lugar donde va a ser sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, otra vez, los 1260 días. ¿Se acuerdan a dónde habían mandado a la mujer? ¿Y cuánto tiempo iba a estar allí? 1260, y aquí lo vuelven a decir como tiempo, tiempos y la mitad. Este periodo de tiempo es recurrente en la profecía bíblica y se refiere al tiempo en que la iglesia iba a estar escondida. Escondida quiere decir que nadie sabe dónde está. Desapareció la iglesia apostólica y ya no hay iglesia verdadera. No hay un pueblo de Dios visible. Sí existe el pueblo de Dios, pero ¿dónde está? Nadie sabe, nadie lo puede ver, nadie lo puede encontrar. Es un periodo en el que no hay iglesia. Así que Satanás está enojado contra esa iglesia, que se identifica como la iglesia que es el resto de la ascendencia de la mujer, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Daniel capítulo 7, al cual vamos a ir en un momento, en Daniel capítulo 7, al hablar de ese mismo periodo de tiempo, te habla del mismo periodo de tiempo en que un poder que Daniel 7 le llama el cuerno pequeño, que tenía ojos y boca, que habla grandezas. Acuérdense que San Pablo le llamó a ese poder, le llamó el hijo de perdición, el hombre de pecado, así le llamó Pablo. Pablo dijo, va a venir el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Ese va a venir. Bueno, Daniel lo describió de la siguiente manera. Daniel dijo, yo veía a este cuerno pequeño, este cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandezas. Yo veía a este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos, o sea, contra la iglesia. ¿Y qué hacía? ¿Y qué? ¿Ganó o perdió? Los venció. O sea, la iglesia fue vencida, la iglesia desapareció. Este poder que iba a dominar al mundo, vamos a ver por cuánto tiempo iba a dominar al mundo, hizo que la iglesia verdadera desapareciera. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que comenzara el juicio. Interesante. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará, la despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de los primeros derribará. Y este poder, versículo 25, va a hablar palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo va a quebrantar, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y le va a ser entregado en su mano el mundo por tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Ahí están los 1260 días. Cuando te vas allá al libro de Daniel capítulo 8, te habla un poquito más acerca de ese poder. Te dice que ese poder iba a echar por tierra la verdad, iba a pisotear el santuario, iba a echar por tierra la verdad, o sea que ya la verdad no iba a existir, iba a pisotear el tamiz, ya no iba a haber una ilustración del plan de salvación, iba a perseguir al pueblo de los santos, los iba a exterminar y contra el Dios del cielo se iba a levantar. 1260 años. Después de que lo interpretemos, nos vamos a dar cuenta que este periodo de tiempo de 1260 años comenzó por ahí en el 540, la Edad Media, la época del oscurantismo, y terminó por ahí de 1800. Esos son los 1260 años. Durante ese periodo no hay una iglesia verdadera. Por lo menos yo no te puedo decir se llama tal la iglesia verdadera, porque ¿dónde estaba? En el desierto. Fíjense, vamos a ver otro caso de ese pueblo. Vamos a Apocalipsis 11, miren. Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, por ejemplo, cuando te habla de ese mismo periodo de tiempo, te lo presenta como 2 testigos. Esos 2 testigos, que son el verdadero pueblo de Dios, no pueden predicar, dice ahí, versículo 11, capítulo 11, versículo 1 y 2. Capítulo 11, Apocalipsis 11, 1 y 2 dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: mira, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, deja fuera el atrio, no lo midas, porque el atrio es para los gentiles, que son los extraños, los cuales van a estar pisoteando
la Nueva Jerusalén o la ciudad santa o el santuario lo van a estar pisoteando. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? 1260 años. En ese periodo de tiempo no iba a existir el santuario, va a estar pisoteado. El santuario ya vimos que era una maqueta del plan de salvación. El Señor te explicaba el plan de salvación correcto. Bueno, estos gentiles iban a estar pisoteando ese santuario por 42 meses. Y luego sigue leyendo el versículo 3. Dice, y les voy a dar mis 2 testigos y ellos van a estar profetizando por 1260 días. ¿Cómo? Vestidos de sacos. ¿Qué quiere decir vestidos de sacos? Tú te pones sacos cuando estás teniendo muchos problemas, cuando estás de luto, cuando estás en situaciones extremas. Durante ese periodo de 1260 días, los 2 testigos iban a profetizar con muchos problemas, con mucha dificultad. Entonces este periodo de 1260 años es un periodo de persecución contra el verdadero pueblo de Dios. Es un periodo en que el pueblo de Dios está perdido, nadie sabe dónde está. Es un periodo de tiempo en el que no existe una ilustración correcta del plan de salvación, no hay una iglesia verdadera. En ese tiempo, ¿cómo se llamaba el cristianismo? Pues era el cristianismo de Roma, pero ya vimos que bíblicamente, en ese tiempo, no había iglesia verdadera, o sea que esa iglesia no es verdadera. Además, esa iglesia es el poder perseguidor, y es el poder del cual advirtió Pablo que iba a venir. Y lo vamos a ver bíblicamente. En ese periodo de tiempo, hermanos, en ese periodo de tiempo, entraron al seno de los cristianos, a las mentes de todos los cristianos de la tierra, un montón de herejías, un montón de creencias falsas, que todavía las iglesias cristianas, esas 10,000 denominaciones cristianas, todavía las tienen. Llegaron cosas como el bautismo de bebés, cosas como la transubstanciación, comer lo que te venga la gana, ya puedes comer cochino, puedes comer tlacuache, víbora, cualquier alimaña del mar, puedes comer cualquier cosa, ya no vas a guardar el sábado, vas a guardar el domingo. Comenzaron a venir las indulgencias, las penitencias de que la persona, las peregrinaciones, la adoración a los santos, María, la predestinación, la inmortalidad del alma, que la persona se convierte en Gasparín, que se va al cielo, que se va al infierno, y entraron un montón de ideas al cristianismo que no tienen nada que ver con este santo libro. Ese periodo de 1260 años fue un periodo de contaminación. Satanás se encargó de traer falsos maestros durante ese tiempo, como dijo Efesios 4:4, vientos de doctrina traídos por estratagema de hombres, dice él, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y comenzaron a guiar a las personas. Vino la época de la Reforma en 1517, cuando comienza entonces el movimiento de Reforma por Martín Lutero. Uno podría pensar, ahora por fin va a resurgir la iglesia verdadera, pero no. Se quejaron por el asunto de las indulgencias. Estaban de acuerdo en que la salvación era por fe y no por obras, pero en todo lo demás siguieron manteniendo las falsas doctrinas, la inmortalidad del alma, el bautismo de párvulos y todas las demás cosas de las que estoy mencionando se quedaron en el seno de esas iglesias. Alguna vez Calvino, Lutero y Zwinglio se reunieron para ver si podían arreglar sus diferencias y hacer una sola iglesia que protestara contra, pero ni siquiera ellos se pudieron poner de acuerdo, porque todavía no se había completado el tiempo de 1260 años en el que la iglesia iba a estar, la verdadera, iba a estar ¿cómo? Oculta, escondida. El Señor les había preparado un lugar en el desierto para que allí la mantuvieran por 1260 años, escondida, no se iba a saber dónde estaba. Es el periodo de tiempo en el que la iglesia no existe. ¿Cómo sabemos cuándo empieza y cuándo termina? Ahora, queridos hermanos, algo muy importante es que cuando ustedes ven la profecía bíblica y ven cómo presenta Dios a su pueblo cuando Él aparece por segunda vez, Él te dice ciertas características acerca de esa iglesia y tú llegas a conclusiones de que la iglesia verdadera tiene que volver a aparecer antes de que Jesús venga. ¿Qué dije? ¿La iglesia verdadera qué? Tiene que volver a aparecer antes de que Jesús venga. Te voy a presentar 2 versículos nada más para que veas claramente. Por ejemplo, cuando Apocalipsis te habla de los 144,000, los 144,000 son los que están de pie cuando Jesús regresa por segunda vez,
te presenta ciertas características de ellos. Una de las características que te presenta está en el versículo 5. Bueno, en el 4 dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. ¿A qué se refiere? Esto es simbólico, obviamente no quiere decir que tuvieron relaciones con mujeres, no. Está diciendo, las mujeres son símbolos de iglesias. ¿Cuántas mujeres o iglesias habría en este momento? 10,000 denominaciones cristianas. No ser contaminado con mujeres quiere decir que no están contaminados con sus falsas creencias, con sus falsas enseñanzas. Pero algo interesante es, al hablarte acerca de ellos, te dice que en sus bocas, versículo 5, no ha sido hallado, ¿qué cosa? Engaño. En sus bocas no ha sido hallado, ¿qué? Engaño. A ver, por ejemplo, si yo te digo que el domingo es el día de reposo, ¿qué estoy haciendo? Te estoy mintiendo y te estoy engañando. Si yo te digo cuando te mueres te conviertes en Gasparín o te vas al cielo, te vas al infierno, te estoy engañando. Si yo te digo que te puedes bautizar o que te deben bautizar de bebé y no importa, te estoy engañando. Al hablar de los 144,000 en sus bocas, en su predicación no hay engaño. O sea que su predicación es perfecta, sin error. Por eso dice que son sin mancha delante del trono. Cuando en Efesios el apóstol Pablo habla de la última iglesia, habla del esfuerzo que el Señor va a hacer a través del Espíritu Santo en el tiempo del fin, con el objetivo de presentarse para sí una iglesia que no tenga, ¿qué dice él? Mancha, ni arruga, ni qué, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nota, San Pablo y Apocalipsis nos están revelando que antes de que Jesús venga por segunda vez, va a estar una iglesia que no va a tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que va a tener una doctrina perfecta, en sus bocas no va a haber engaño. O sea, la iglesia vuelve a reaparecer al fin del tiempo. Ya vimos que la iglesia iba a estar perdida ¿por cuánto tiempo? 1260 días, y que iba a reaparecer una vez más. Pero entonces viene la pregunta, el cristianismo del tiempo del fin, ¿cómo podemos sacarle la basura acumulada, doctrinas falsas que vinieron a través de falsos maestros? ¿Cómo podemos sacar la basura de la mente de los seres humanos, que ya se arraigó por 1260 años en la mente de seres humanos? ¿Cómo haces para sacarle las doctrinas? Dicen, bueno, los cristianos, ¿dónde están? Bueno, Jesús dijo, tengo muchas ovejas. ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? Pues están en medio de Babilonia, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, anglicanos, Conexión Cristiana y todas esas iglesias que venían de la Reforma, todas, luteranos, todos los que venían de la Reforma, tenían un montón de doctrinas falsas. Pero ahí están los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo los sacas de allí? ¿Cómo haces que se salgan, que se reúnan y que purifiquen la doctrina y que resurja una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que en sus labios no haya engaño? ¿Cómo? Y eso es algo que nadie sabía. Pero Dios se había preparado algo muy importante. Queridos hermanos, cuando ustedes comen algo que les hace daño, comen algo que no se debe comer y se lo meten en el estómago, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Pues se enferman, les empieza a doler, están con malestar. ¿Qué necesitas? Pues necesitas una purga. Una purga. La purga trabaja, para uno lo vomitas y lo otro por el otro lado, ¿verdad? Pero lo sacas. Para eso sirven las purgas. ¿Cómo sacar de la boca de los cristianos las falsas doctrinas? ¿Cómo sacar del estómago y del cuerpo de los cristianos las falsas doctrinas? Dios dejó una purga para el tiempo del fin. Y todo aquel que se comiera esa purga
se iba a convertir en el pueblo de Dios. ¿Y ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Quieren ver esa purga? Miren, vamos a leerla en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10 aparece una visión de un ángel. A ver, adelántele un poquito más, hermano. Uno más. Ahí está. Aparece una visión de un ángel. Un ángel fuerte que desciende del cielo, versículo 1, cercado con una nube, el arco celeste sobre su cabeza, su rostro es como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tiene en su mano un librito. ¿Cómo está el librito? ¿Cómo está el librito? Está abierto. O sea que alguna vez el librito estuvo cerrado, ahora el librito está abierto. Repito, estuvo cerrado, ahora está abierto. Tiene en su mano un librito abierto, sigo leyendo. Y puso su pie derecho sobre el mar, estoy en el versículo 2, Apocalipsis 10:2, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hablaron sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas. Ahí están los 7 truenos en la nube, allá arriba, esa nube, están los 7 truenos. Dijeron algo, pero el Espíritu le dice a Juan: no escribas, séllalos. Y el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró en nombre del que vive para siempre, jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Hermanos, ¿en nombre de quién juró? En nombre del que vive para siempre, jamás, y en nombre del Creador. Te hago una pregunta, hermanos: ¿quién tiene derecho a jurar en nombre del que vive para siempre, jamás? ¿Tiene alguna criatura el derecho a jurar en nombre del que no muere? ¿Tiene alguna criatura el derecho de jurar en nombre del que creó? El único que puede jurar así es el que creó y el que vive para siempre, jamás. Entonces, este ángel fuerte, ¿quién es? Pues es el que creó y el que vive para siempre, jamás. ¿Y quién es el que creó y que vive para siempre, jamás? Bueno, en San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que hoy es hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador de acuerdo a San Juan 1:1 del 1 al 3? El verbo, en San Juan 1:14 dice: se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este verbo es Cristo Jesús. Ese creador es Cristo Jesús. Este ángel fuerte es Cristo Jesús. Ahora es curioso que aparece el arco iris. El arco iris es símbolo de ¿qué? El símbolo de que Dios cumple sus promesas. Cuando el arco iris aparece es porque es como si Dios estuviera diciendo: yo cumplo lo que prometo. Aquí se está cumpliendo algo que Dios prometió a alguien. Por eso apareció el arco iris. Pero bueno, sigamos leyendo. Estamos en Apocalipsis 10. Y este ángel jura en nombre del Creador que el tiempo no va a ser más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, hoy no les voy a hablar de la séptima trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero la voz que oí que hablaba conmigo otra vez me dice: ve, toma el librito que está. ¿Cómo está el librito? El versículo 8. ¿Cómo está el librito? Abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y trágalo, y te va a amargar tu vientre, pero en tu boca te vas a ver dulce como la miel. O sea, es una purga. Ese librito es una purga. Es una purga. Las purgas saben ricas. Te las disfrazan de chocolatito, de algo dulce, te la comes, sabe bien sabroso. Pero cuando entra, comienzan los problemas. Este librito que estaba abierto era una purga diseñada para los cristianos. Y esta profecía de Apocalipsis 10 te está diciendo lo que va a ocurrir cuando se cumpla una promesa hecha relativa a un libro que estaba cerrado, que era una purga que Dios construyó mucho tiempo atrás para el final de los 1260 años.
Cuando llegara al final de los 1260 años, alguien se iba a comer esa purga y entonces el librito se iba a abrir y la gente lo iba a comer, y cuando la gente lo comiera, iban a empezar a sacar todo lo que tienen que sacar. Vamos a ver cómo funciona. Así que comió el librito, versículo 10, en Apocalipsis 10:10. Tomé el librito de la mano del ángel, lo devoré y fue dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado me empezó a doler el vientre. ¿Por qué le empezó a doler el vientre? Porque era una purga. Y entonces cae el pobre Juan al suelo, se cae al suelo porque le está doliendo la purga. Y entonces el Señor se acerca y le dice: levántate, es necesario que te levantes porque vas a profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿De qué se acuerdan? 4. Tiene que predicar a totalidad. ¿Y cuál es el mensaje profético que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? El mensaje de los 3 ángeles. O sea, ese pueblo que se comió la purga, el librito que estaba abierto, cae al suelo en medio del dolor, y a ese pueblo se le encomienda que predique el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A ver, ¿dónde está ese librito abierto y cerrado? Pues está en Daniel. Mire, vamos a Daniel y vamos a hablar de lo que pasó cuando se abrió el famoso libro de Daniel. Para eso vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, rápido, hermanos. Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 vamos a hablar de unas profecías que Dios cerró y selló para el tiempo del fin. Daniel capítulo 12 comienza con una serie de maravillas. Ya vimos varias partes interesantes de Daniel, puras partes proféticas. Es un libro que el mismo Daniel no entendió. Y al llegar al final del capítulo 11, se termina la gracia y empiezan a pasar una serie de cosas maravillosas que todos esperamos con mucha ansia. Daniel 12, vamos a leer Daniel 12, 1 en adelante. Y en aquel tiempo, dice, se va a levantar Miguel, dice, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estamos esperando ese día en que los que están dormidos en el polvo sean despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A ver, versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella este libro. Este es el libro que estaba cerrado. Este libro es la purga. Aquí lo vamos a cerrar. Este libro lo vamos a cerrar y sellar. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En otras versiones dice hasta el tiempo del cumplimiento. Este libro lo vas a dejar cerrado y sellado, Daniel. Es para el tiempo del fin. En el tiempo del fin, Daniel, tu libro se va a abrir y hay un grupo de personas que lo van a entender. Y ese grupo de personas van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Los que entiendan tu libro, vean lo que dice ahí en el versículo 3, y los entendidos, los que entiendan tu libro, van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Ese es el grupo de personas que lean tu libro, Daniel. Ese grupo de personas se van a convertir en el pueblo de Dios, que iba a estar desaparecido por mucho tiempo, pero al llegar el tiempo del fin el librito se va a abrir. Esa es la purga que yo estoy dejando para que resurja el pueblo de Dios. Vas a ver cómo funciona. El pobre Daniel no entiende de qué maravillas está hablando. Mira, dice, bueno, ok, primero el Señor le dijo que el libro de Daniel iba a estar ¿cómo? ¿Cómo iba a estar? Sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Entonces, una cosa que tiene que ocurrir con Daniel es que al llegar el tiempo del fin, ¿qué va a pasar con el libro? Se va a abrir. Por eso fue que lo puse primero. Primero el libro de Daniel se va a abrir. Luego va a producir el efecto que tiene que producir. Y luego se va a levantar Miguel.
Levantarse Miguel quiere decir que se acaba la gracia. Luego de que se levanta Miguel, viene el tiempo de angustia cual nunca fue. Pues es el tiempo de angustia de Jacob. Vienen las plagas y ya viene todo lo que conocemos, pero en ese tiempo es libertado tu pueblo porque viene Jesús por segunda vez. Y luego los que duermen en el polvo de la tierra son despertados. Esa es la resurrección. Y entonces los que enseñaron y los que entendieron resplandecen como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la glorificación. Eso fue lo que el Señor le estaba diciendo a Daniel en Daniel capítulo 12 del 1 hasta el 4. Pero el pobre Daniel está ahí tratando de entender. Vamos a Daniel 12, 5. Ahí está Daniel viendo una visión, él no sabe de qué se trata. Dice, yo Daniel miré, y aquí vi a dos personas que estaban, uno a una parte, a una orilla del río, y a otro que estaba a la otra parte de la orilla del río. Entonces está Daniel, está un río ahí, y ve a una persona parada a un lado, y la otra persona parada al otro lado. Y hay una persona tercera, que está parado arriba del agua, vestido de lienzos, un varón vestido de lienzos que está parado sobre el agua. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿De quién se acuerdan ustedes? Alguien, un varón parado en el agua. ¿De quién se acuerdan? De Jesús. No me digan Pedro, porque Pedro se paró hasta que Jesús le dijo, y luego cuando se hundió, o sea, el que está parado sobre el agua es Jesús. Este varón vestido de lienzos es Jesús. ¿Quién les dije allá en Apocalipsis 10 que estaba jurando en nombre del Creador? ¿Quién era? Pues es Jesús también, el Hijo de Dios. Y aquí tenemos otra vez. Y le preguntan algo al varón vestido de lienzos. Estamos en Daniel 12, versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba parado sobre las aguas del río: ¿cuándo van a venir estas maravillas? ¿Cuáles maravillas? Pues esas. ¿Cuándo se va a abrir tu libro, el libro de Daniel que estaba cerrado, que lo van a entender los entendidos? ¿Cuándo se va a levantar Miguel? Va a venir el fin de la gracia. ¿Cuándo viene el tiempo de angustia? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo viene la resurrección? ¿Cuándo viene la glorificación? ¿Cuándo es que estas cosas van a ocurrir? Pues todos queremos saberlo, ¿no? Y entonces el varón vestido de lienzos, que es Jesús, dice ¿cuándo? Vamos a ver lo que dice él. Y oí el varón vestido de lienzos, versículo 7, Daniel 12, 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dos manos, la izquierda y la derecha. No como el ángel de Apocalipsis 10 que nomás levantó una, este levanta las dos manos y jura en nombre del viviente en los siglos, igual que el que juró allá en Apocalipsis, también juró en el viviente en los siglos, el que vive para siempre jamás. Este también está jurando en nombre del viviente. No puede ser otro más que el viviente en los siglos. O sea que este es Jesús también. Jura en el viviente en los siglos que será ¿por qué? Tiempo, tiempos y la mitad. O sea, al final de los famosos 1260 días. O sea, este libro, esta purga estaba preparada ¿para cuándo? Para cuando vinieran el final de los 1260 días. Que sigamos leyendo ahí. El pobre Daniel no entiende. Le dijo ahí, bueno, esa es la primera. Por tiempo, tiempos y la mitad. Y también tienes que esperar a que se acabe el esparcimiento del pueblo santo, del escuadrón del pueblo santo. Entonces estas cosas se van a poder cumplir. Entonces hay dos cosas que tienen que ocurrir. Primero se tiene que acabar el tiempo, tiempos y medio de un tiempo. Y luego se tiene que acabar el esparcimiento. ¿Te acuerdas que al que se comió el librito que estaba abierto y que le dolió el estómago, qué fue lo que le dijo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para qué? Pues para que se acabe el esparcimiento. Salid de allá, pueblo mío, reúnanse, salgan. Que eso es lo que yo he estado haciendo estas noches. A través de los sermones les digo a todos, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, a los verdaderos hijos de Dios que están en esas iglesias, sálganse. ¿Para qué? Pues para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Pero si nunca les decimos que se salgan, pues nunca se van a salir. Y nunca se va a acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Y estas maravillas nunca se van a cumplir. Porque para que se cumplan, primero tiene que llegar el final de los 1260 días. Luego nos tenemos que comer la purga. Y luego
tenemos que profetizarles para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Porque el pueblo santo está esparcido, metido en todas esas iglesias falsas de las cuales te estoy hablando, que surgieron durante los 1260 años, en los que no había un pueblo verdadero. Pero el pueblo de Daniel no entiende, versículo 8. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿qué será del cumplimiento de estas cosas? Por favor, explícame. Y le dice, mira Daniel, versículo 9, Daniel 12:9. Mira Daniel, estas palabras no las vas a entender, están cerradas y selladas, así como los relámpagos, los rayos. ¿Te acuerdas que le dijeron los rayos? Que no, ¿qué? Séllalas. Así como estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá. Pero cuando llegue el tiempo, mi pueblo, los verdaderos hijos de Dios, los entendidos, esos van a entender. Se van a comer tu libro y lo van a entender. Ok, 1260 días. ¿Dónde? Daniel 7:25. Vamos a Daniel 7:25. Abran sus Biblias en Daniel 7:25. Estamos viendo profecía pura aquí. Y dice Daniel 7:25. Vamos a ver, ¿qué dice Daniel 7:25? Te habla del poder ese. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos, ¿y el qué? Y el medio de un tiempo. Ahí está. O sea, Daniel 7:25 nos dice que va a haber un poder que va a dominar el mundo por tiempos en medio de un tiempo. Si identificamos ese poder y vemos cuándo ese poder fue vencido, entonces podemos saber cuándo se acabó ese tiempos en medio de un tiempo. Pues vamos a interpretar Daniel 7. Es fácil, no crean que es difícil. En Daniel 7 hay 4 bestias que salen del mar. ¿Cuántas bestias dije que salen del mar? Vamos a Daniel 7. Ustedes se van a Daniel 7 rápido, 7. Daniel 7, versículo 4. Aparece el mar y primera bestia que sale del mar es un león que tiene alas de águila. Ahí están los 4 bestias. En Daniel 7:4 aparece la primera bestia que sale del mar, es un león con alas de águila. La segunda bestia está en el versículo 5, es un oso que tiene un lado más alto que el otro, que trae 3 costillas entre sus dientes. Esa es la segunda bestia que sale del mar. La tercera bestia que sale del mar es el versículo 6, es un tigre, en algunas versiones dice un leopardo, que tiene 4 cabezas y tiene 4 alas de ave. Y la cuarta bestia es una bestia espantosa y terrible, no nos dice qué clase de animal es una especie de dragón, una especie de una bestia increíble. Esta bestia, Daniel la describe con lujo de detalles, vamos a ver cómo la describe. Daniel 7, versículo 8, dice Daniel 7, 7 y 8, 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, estamos hablando de la cuarta, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las demás bestias que habían sido antes que ella, y esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces esta cuarta bestia, que es tan diferente de las demás, trae en su cabeza, tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos dice que tiene? Y entonces Daniel pone atención a los 10 cuernos, y miren, pasa algo ahí entre los 10 cuernos. Sigo leyendo ahí. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño sube entre ellos, y delante de ese cuerno son arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, una boca que hablaba grandezas, y este cuerno pequeño que sale allí comienza a hablar grandezas. Entonces el pobre de Daniel está viendo esto y se acerca a un ayudante y le dice, oye, ¿qué es todo esto que estoy viendo? ¿Qué quiere decir? Mira, vamos a verlo ahí en Daniel capítulo 7,
versículo 16. Daniel 7:16. Se acerca y pregunta. Me acerqué a uno de los que asistían, a los que ayudaban, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Versículo 17. Dijo así: estas 4 bestias, ¿cuántas bestias son? 4. Son 4 reyes que se van a levantar sobre toda la tierra. A ver, una cosa es que haya un rey en una parte de la tierra, pero otra cosa es que el rey se levante sobre la tierra en totalidad. Cuando alguien se levanta sobre la tierra, ese es un imperio. Una cosa es un reino y otra cosa es un imperio. Un imperio es el que domina a todo el planeta. Básicamente lo que está diciendo es que va a haber 4 imperios. Bueno, aquí ya se convirtió esto en un pastelito. Te voy a decir por qué. Porque desde Daniel, que vivió por allá del 605 antes de Cristo, hasta nuestros días, en realidad nada más ha habido 4 imperios mundiales. ¿Cuántos imperios dije? 4. Esto es historia. 4. Sí, mira, en la época en la que Daniel vivía, el imperio que estaba dominando la tierra era Babilonia. Babilonia comenzó a reinar desde el 605, comenzó a dominar el planeta y dominó el mundo hasta el año 538. Acuérdense que antes de Cristo contamos hacia atrás, 605, 604, 603, hasta el 538. En la época de Daniel, el imperio mundial era Babilonia. Babilonia está representada por ese león con alas de águila. La segunda bestia, que es un oso, obviamente representa al imperio que venció a Babilonia. Esta bestia, que tenía un lado más alto que el otro, te da a entender que iba a ser conformada por 2 reinos, uno más fuerte que el otro, por eso tenía un lado más alto que el otro. Y así fue. Los medos y persas, Medo-Persia, eran 2 países, Media y Persia, 2 países, uno más fuerte que el otro. Pelearon contra Babilonia y derrotaron a Babilonia y se convirtieron en el siguiente reino mundial. Comenzaron a reinar desde el 538, cuando cayó Babilonia, hasta el año 339. El año 538 fue cuando pasó lo de Belsasar, cuando Belsasar estaba bebiendo vino en las copas sagradas, y fue cuando llegó el rey de Media, Darío, y conquistó Babilonia. A partir de ahí ellos se extendieron hasta el año 339, cuando llegó el tercer imperio mundial, representado por un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas de ave. El imperio que conquistó a Medo-Persia fue Grecia, con Alejandro el Grande, muy famoso en la historia. Eso fue en el año 339 y existió hasta el año 158 antes de Cristo. 158 antes de Cristo. Desde el 339 hasta el 158. Pero entonces va a venir la 4ª bestia. Y entonces Daniel se acerca para preguntar más acerca de la 4ª bestia. Vamos a ver lo que le dijeron acerca de la 4ª bestia. Estamos en Daniel capítulo 7. Versículo 19. Daniel 7, 19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de ¿cuál bestia? La 4ª, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de metal, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Asimismo quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro, el cuerno pequeño que tenía ojos y boca y que hablaba grandezas y su parecer mayor que sus compañeros. Bueno, entonces el ayudante le dice así, versículo 23. Daniel 7:23. Daniel 7:23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino sobre la tierra, el cual, miren lo que dice la característica, será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Mira, querido hermano, si tú no estás de acuerdo con Babilonia, que sea el león, no estás de acuerdo que Medo-Persia sea el oso, y no estás de acuerdo que Grecia sea el leopardo, aunque pues obviamente no puede ser otro reino más que los reinos que vencieron a los anteriores. Cuando hablamos en la 4ª bestia,
el mismo ayudante dice que iba a ser el reino más grande que se ha levantado sobre la tierra. Tú vas con cualquier historiador, el que tú quieras, agarra el historiador que tú quieras y pregúntale, ¿cuál es el imperio mundial más grande que alguna vez se ha levantado sobre la tierra? Y te va a decir, Roma. Roma es el imperio más grande que alguna vez se ha levantado sobre la tierra. No ha habido otro imperio más poderoso que Roma. Roma comenzó a dominar el mundo desde el 158, cuando vencieron a los griegos, los sometieron, y luego se extendieron sobre todo Europa y dominaron todo el mundo conocido hasta el año 476, ya 500 después de Cristo. Comenzaron 158 años antes de Jesús, 160 años antes de Cristo, y se alargaron casi 500 años después de Cristo. Estamos hablando de más de 600 años dominando todo el mundo, más de medio milenio. Dominaron todo el planeta. Es el imperio que ha durado más y que ha sido más trascendente en la historia. Ellos dominaron todo lo que existía, todo. Roma ha sido el imperio más grande que alguna vez existió. Ese es Roma. Las huestes romanas, hermanos, penetraron toda Europa. Aquí lo dividimos en países, pero no, en ese tiempo todo lo verde era Roma. Y no nomás ahí, se fueron hasta la India y llegaron hasta todo el norte de África. Todo eso era Roma. Roma era el imperio más grande. Ningún otro imperio fue más extenso, ningún otro imperio dominó tanto la tierra como Roma. Roma es el más grande. Así que no hay duda, es Roma. Esa cuarta bestia, espantosa y terrible, es Roma. Roma. Ya identificamos a la cuarta bestia. Es Roma. El imperio romano existió hasta el, vamos a decir, 476. Pero entonces vamos a ver qué más dice el ayudante. Estamos en Daniel 7, versículo 24. Y los 10 cuernos, que estaban obviamente en Roma, significan que de ese reino, o sea, de Roma, se van a levantar 10 reinos, y después de ellos se levantará otro. Es el que tiene ojos y boca y habla grandezas. Los 10 cuernos significan que de aquel se levantarán 10 reinos. Obviamente está hablando de la división del imperio romano. El imperio romano no permaneció. Hoy en día allí están todos los países que alguna vez fueron territorio romano, que ahora son países independientes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una cosa sobrenatural. Países o grupitos o tribus nómadas, bárbaras que se encontraban en el norte de Europa, que hablaban diferentes idiomas, que eran enemigos entre sí, al mismo tiempo atacaron diferentes partes de Roma y vencieron y fueron quitándole pedazos de tierra a Roma y convirtieron a Roma en países. Los alamanes se quedaron con Alemania, los suevos se quedaron con Suecia, los anglos con Inglaterra, y así los visigodos se quedaron con España, y así se fueron quedando con pedazos de Roma y convirtieron la Europa que hoy conocemos. Vinieron más de 10 tribus, estas son las más importantes. Todas estas tribus atacaron al imperio romano y quitaron todos sus territorios, lo fueron venciendo, lo fueron venciendo, lo fueron venciendo. Y así surge en la historia. Desde el 476, Roma pierde el control del planeta, vamos a decir así. Y entonces surge ese cuerno pequeño que fue profetizado. Vamos a ver lo que dijo el ángel. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel 7, 24. Los 10 cuernos significan que de aquel se levantarán otros 10 reinos y después de ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 de los primeros derribará. Y ese cuerno que tiene ojos y boca, que ustedes ven allí grande, que tiene ojos y boca allá arriba, ese picudo, ese cuerno que tumbó a 3, ese es el cuerno del versículo 24. Miren lo que es el 24. Ese cuerno que va a derribar a 3, versículo 25, ese poder hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y el mundo le va a ser entregado en su mano. ¿Cuánto? Tiempos y en medio de un tiempo.
Entonces vamos a la historia. ¿Y cuál fue el poder que dominó el mundo por tiempos en medio de un tiempo? ¿Cuál fue el poder que dominó el mundo después de Roma? Fue la iglesia romana, católica, apostólica romana. Fue el papado. El papado fue el poder que dominó el mundo. Ustedes lo ven en la historia, se llama el oscurantismo. Se le llama la Edad Media, la época en que la iglesia dominaba todo, tenía la Inquisición. ¿Y qué hace la Inquisición? Mataba a todos los que no eran católicos. Fue el poder que hacía la guerra contra todo el Jerusalén y hacía guerras por todos lados. Fue el poder que dominó todo el mundo. ¿Y cómo fue que ocurrió? Pues lo que ocurrió, si ustedes se van a la historia, sucede que los érulos, los vándalos y los ostrogodos que ustedes ven en blanco se convirtieron en el cristianismo, pero un cristianismo diferente al que tenían en Roma. Recuerden que la iglesia de Roma es una iglesia que surge cuando ya no existe la iglesia verdadera. ¿Cuándo fue que la iglesia verdadera desapareció? Cuando se murieron los apóstoles. Y después proféticamente no iba a haber iglesia verdadera. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que predijo Pablo? Que venía en el futuro, después de los apóstoles, que iba a venir un hijo de perdición, un hombre de pecado que se iba a levantar contra todo lo que se llama Dios y que se adora, y que iba a dominar el mundo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues sucede que estos tres poderes vencieron Roma, especialmente los érulos, y se quedaron con Italia. El obispo de Roma, obviamente, este es el momento en que los ostrogodos entraron en Roma. El obispo de Roma, que ya estaba acostumbrado a codearse con el emperador y a codearse con los dirigentes del mundo, ahora se encuentra bajo el poder de los érulos, que tenían una fe, no creían en él, no lo ayudaban. Así que él empezó a buscar la manera de quitarse encima a los érulos. Si se van a la historia, le mandó cartas a Justiniano, que era el emperador todavía del Oriente en Constantinopla. Le pidió que le mandara a Belisario, al general, para que le ayudara a pelear en contra de los érulos y quitárselo de encima. Le dijo, no puedo, consígueme aliados. Y entonces el obispo de Roma consiguió a unos aliados que se llamaban los francos, Clodoveo, el rey de los francos, y le dijo, ayúdame. Esto es historia antigua. Las tribus de Clodoveo, los francos, ¿que a qué país dieron origen los francos? A Francia. Se unieron con Belisario y en el año 518 exterminaron a los érulos y dejaron libre a Roma, a la ciudad capital, a Italia, de los érulos. Pero entonces los vándalos que estaban en el norte de África, enojados porque los érulos eran sus hermanos, tenían la misma religión que ellos, se vinieron a tratar de matar a todos los que fueran seguidores del obispo de Roma. Belisario y los francos se fueron a buscarlos y se enfrentaron con ellos. Finalmente en el 520 los mataron. Pero en esos 2 años los ostrogodos entraron en Roma. Tuvieron que regresar Belisario y los francos, y finalmente, para no hacerles más larga la historia, en el 538 el obispo de Roma se quedó controlando la ciudad imperial, y a partir de allí el obispo de Roma controló el mundo. Entonces ya sabemos quién es el cuerno pequeño que tiene ojos y boca, que habla grandezas. El obispo de Roma, alias el Papa. Y si tú dices, bueno, si empezaron en el 538 y le sumas los 1260 días, o sea 1260 años, te lleva al año de 1798, 1800. Ahí están 1260 años exactos. ¿Qué pasó en 1798? En 1798 el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, que de paso, ¿de qué país era Napoleón Bonaparte? De Francia. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el país que les ayudó al obispo de Roma a quedarse con el planeta? ¿Quién fue? Fue Francia. ¿Y cuál fue el país que se los quitó? Francia. El obispo de Roma fue tomado prisionero por el general Berthier, confiscó sus tierras, le quitó su poder temporal, y hasta ahí llegó el poder del obispo de Roma terreno.
quitado por Francia. 1800. Tiempo y la mitad. 42 meses. 1260 días. Se acaban en 1800. ¿Y por qué es importante saber? Porque en 1800 el librito que estaba, ¿cómo estaba? Cerrado y sellado, se tenía que abrir. Y al abrirse, alguien se lo iba a comer. ¿Y qué le iba a pasar? Era la purga para que surgiera otra vez el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo fue. Bueno, en ese tiempo el librito se tenía que abrir. ¿Pero qué pasó? Pues nadie lo entendía. Si ustedes van a la historia, hermanos, así como se los digo, el libro de Daniel no lo entendía nadie. Hubo un montón de gente que trató de entenderlo, Lutero, Isaac Newton, un montón de gente que trató de entender Daniel y no lo entendían para nada porque el librito estaba cerrado. Y entonces nos vamos a la historia y vamos a ver en la historia cuándo surge la primer persona que interpretó el libro de Daniel coherentemente. Y la primera persona que interpretó el libro de Daniel fue en 1790, ya casi 1800. Era un hispano, se llamaba Manuel, hablaba español, se llamaba Manuel Lacunza. No era español, era chileno. Manuel Lacunza. Manuel Lacunza era un sacerdote católico apostólico romano, jesuita. Él tenía acceso a la Biblia, encontró el libro de Daniel, se puso a leerlo y lo entendió. Interpretó lo que les acabo de decir. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el tigre, el leopardo con 4 cabezas es Grecia. Y esta bestia espantosa y terrible es Roma. Y esos 10 cuernos es la división romana. Y ese cuerno pequeño, ¿qué creen que dijo? Dijo, es el Papa. ¿Qué te dije que era Manuel Lacunza? ¿Qué era él de profesión? Era un sacerdote. Y él dijo, es el Papa. O sea, se estaba levantando contra su propio jefe. Y luego llegó a Daniel 8. Y cuando llegó a Daniel 8 se encontró los 2300 días de tarde y mañana. ¿Y sabes qué dijo? Jesús va a venir a mediados de este siglo que viene. Y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, Manuel Lacunza. Cuando escribió el libro, obviamente lo empezaron a leer los católicos apostólicos romanos. ¿Ustedes creen que les gustó lo que dijo Manuel Lacunza? Por supuesto que no. Y por eso te puse ahí que todavía existía la Inquisición. Porque ¿qué crees que hicieron con Manuel Lacunza? Pues lo llevaron a la Inquisición, confiscaron todos sus libros. A Manuel Lacunza era chileno, pues lo aventaron a los Andes, ¿verdad? Allá lo refundieron para que no pudiera predicar. Pero de alguna manera todavía en internet ustedes se pueden encontrar por allí alguna copia del libro de Manuel Lacunza. Se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Él fue el primer ser humano en entender el libro de Daniel del que tenemos noticia. La segunda persona en entender el libro de Daniel fue por allí de 1800. En 1800 tenemos noticia de un obispo de apellido Wilson. Era un obispo anglicano allá en Inglaterra. Este obispo se puso a leer el libro de Daniel y llegó a las mismas conclusiones que Manuel Lacunza, a las mismas. ¿Por qué? Porque el librito ya no estaba, ahora estaba como, estaba abierto. El obispo Wilson llegó a las mismas, dijo, este león es Babilonia, y este oso es Medo-Persia, y este tigre es Grecia, y esta bestia espantosa y terrible es Roma, y esa división de imperios, esos cuernos, es la división de Roma, y ese cuerno pequeño es el papado. Y luego leyó el capítulo 8 y el 9 y dijo, viene el próximo. Entonces se puso a predicar, escribió homilías, y a través de la escritura de las homilías, de sus predicaciones, es que llegamos a entender que el obispo Wilson entendía el libro de Daniel. Pero en ese tiempo la iglesia anglicana estaba dirigida por el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra era el mero jefe. Obviamente tenía un montón de enemigos. Satanás se levanta contra la profecía como no tienes idea.
Y le levantó enemigos al obispo Wilson, tanto así que lo llevó, le mandó traer el rey y le dijo, o te callas o te corto la cabeza. Así que el obispo Wilson dijo, no, pues quiero mucho mi cuello, así que hasta ahí dejó de predicar. Pero quedaron sus homilías y algunos escritos que estaban por ahí. Él es la segunda persona de la que tenemos noticia que entendió el libro de Daniel. El libro ya no estaba cerrado. ¿Cómo estaba el librito? Abierto, porque el Señor le había prometido a Daniel que iba a estar cerrado y sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del cumplimiento, hasta el tiempo del fin. Ya estaba abierto. La tercera persona de la que tenemos noticia que entendió el libro de Daniel es un señor de este país que se llamaba Guillermo Miller, William Miller. Y aquí es donde empieza lo bueno para nosotros. Porque William Miller, un campesino bautista de este país, entendió el libro de Daniel. No era teólogo, no era pastor, era un campesino. Lo que pasa es que la gente ni se metía a Daniel, no le buscaban porque estaba muy difícil, así que él se puso a buscarlo, lo entendió. Y lo entendió. Y no fue que hasta 1828 que por fin Guillermo Miller se atrevió a predicar, porque él no era pastor, tenía miedo de predicar, tuvo que estar orando por allí. Había un fuego que le decía, dilo al mundo, dilo al mundo. Está en un libro que se llama así, dilo al mundo. Cuando ya no pudo más, le prometió al Señor, ¿saben, Señor? Lo voy a predicar si me invitan. Bueno, ese día lo invitaron. Y en 1828, Guillermo Miller se sienta en un asiento así, en un sofá, y comienza a predicarle a unas 15 personas en una iglesita porque no tenían predicador. Y les comienza a hablar del libro de Daniel. Y la gente miraba el libro de Daniel y miraban a Guillermo Miller. Miraban el libro de Daniel y miraban a Guillermo Miller porque le estaban entendiendo. Y comenzó entonces, ya no dejó de predicar todos los días de su vida en todas las iglesias. Después vino Josué B. Himes y lo llevó a las grandes ciudades. Y comenzó un despertar que se conoce como el gran despertar religioso del siglo XIX en este país. Comenzaron a bautizarse miles de personas en todas las iglesias, de todas las denominaciones, queridos hermanos. Quiero que entiendas que este despertar religioso no era nada más una iglesia, no, él predicaba en todas, metodistas, bautistas, anglicanos, presbiterianos, episcopales, anabaptistas, conexión cristiana, la que fuera, a este hombre iba a predicar. Es la época en la que Guillermo Miller estaba predicando el libro de Daniel. Obviamente la gente estaba entendiendo y vino un fervor religioso. El libro de Daniel era como chocolatito, sabía bien dulce en la boca, a todos les encantaba. Pero el libro de Daniel era una purga que Dios había dejado en el tiempo, una purga. Y la purga era que ellos creían que iba Jesús a venir en 1844. Jesús va a venir, Jesús va a venir, Jesús va a venir. Y estamos hablando de bautistas que están esperando la venida de Jesús, metodistas que están esperando la venida de Jesús, episcopales que están esperando la venida de Jesús. Y ahí están todos los que leían el libro de Daniel, todos los mileritas están esperando la venida de Jesús. Pero no era la venida de Jesús lo que decía, pero esa era la trampa, esa era la purga. Esa era la purga y ellos lo estaban leyendo. Y obviamente allí en la iglesia había un grupo de personas que decían, no hombre, no va a venir. Y ese grupo de personas no querían leer Daniel, se oponían al mensaje de Daniel. Pero ahí entre los bautistas y metodistas había algunos que amaban la venida de Cristo. Entre los metodistas había algunos que amaban la venida de Cristo, como había otros metodistas que decían, no, que no venga, que no venga. Y había muchos episcopales que amaban la venida de Jesús y otros episcopales que decían, no, que no venga, que no venga. ¿Entenderán quiénes? Los entendidos. Pero ninguno de los impíos entenderá, solamente van a entender los entendidos. Los impíos no querían, los creyentes querían. Se ha hecho una investigación por parte de la iglesia, hicimos una investigación y hemos encontrado, escúchalo bien, hemos encontrado 49 personas, escúchalo bien, 49 personas que no se conocieron entre sí, porque en una época en la que no había internet. 49 personas que nunca platicaron, que no eran mileritas, que nunca escucharon una predicación uno de otro, que interpretaron el libro de Daniel igual que Guillermo Miller, igual que Manuel Lacunza, igual que el obispo Wilson, entre 1800 y 1844. Lo interpretaron igualito, todos lo interpretaron igual, sin conocerse. Las diferencias era que ponían el final de los 1260 días entre 1800, 1790, 1800, 1810. Variaban dependiendo el tiempo, la historia que ellos tenían, pero todos decían, se va a acabar por allí,
se acaban los 1260 días. Y todos ubicaban igual al León, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Todos decían es el Papa y todos coincidían que Jesús venía a mediados de siglo. Y nunca platicaron, nunca se pusieron de acuerdo. Y ahora te pregunto, ¿por qué? Y la respuesta es que el librito ya no estaba cerrado, estaba como abierto. Miren, hermanos, ¿quiénes son los mileritas? Esos son los mileritas. Se reunían para escuchar las predicaciones del libro de Daniel. Y esas personas no creían igual. Eran de todas las iglesias, de todas. Allí es el bautista, el que está atrás es metodista, el que está atrás es presbiteriano, el que está acá es anglicano, el que está allá es anabaptista, el que está más atrás es luterano. Hay algunos católicos también. Ahí por ahí también están algunos Conexión Cristiana, están por ahí algunos luteranos y otros grupos. Ahí están todos ahí. Tú los puedes ver ahí. No hay todavía ninguna iglesia separada. Todas son las iglesias. Y los luteranos creen diferente a los anabaptistas creen diferente a los metodistas creen diferente a los episcopales, y todos creen diferente entre sí, porque todos han estado por 1260 años bebiendo doctrinas que vienen de falsos profetas. Pero ¿qué tienen en común? El libro de Daniel. El libro de Daniel. Y por eso están ahí juntos. Están juntos. Pero creen bien diferente. ¿Y por qué están reunidos ahí entonces? Si creen diferente. Porque creen en común el librito que sabe dulce en la boca. Pero entonces Jesús no viene en versos 44. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que todos los de las iglesias de ellos que no están allí, ellos vienen de todas las iglesias. ¿Y por qué esas personas no están allí? ¿Por qué no están todos los de las iglesias allí? ¿Por qué? ¿Por qué no están allí? A ver, ¿por qué los que no están allí no están allí? ¿Por qué? Porque no creen en el libro de Daniel. Porque no quieren que Jesús venga. Y cuando Jesús no viene, se ponen bien felices. Estos se ponen tristes, y los que no querían que viniera se ponen felices. ¿Y saben qué dicen todas esas iglesias? Ahora vamos a sacar a todos estos latosos, molestosos predicadores, los vamos a expulsar de nuestras iglesias. Todos los mileritas que habían creído el libro de Daniel, para afuera de los bautistas. Todos los mileritas que habían creído en la iglesia de Dios, para afuera de los bautistas, y de todas las iglesias cristianas ahora empiezan a sacarlos. Váyanse. Y los empiezan a correr. Y ahora tenemos a todas estas personas sin iglesia. ¿Quiénes son estos mileritas? ¿Qué dice Daniel capítulo 12? Fíjate bien, vamos a ver lo que el Señor le dijo en Daniel. Daniel capítulo 12, ubíquense, rápido, Daniel 12. Daniel 12, versículo 9 en adelante, 9 y 10. Dijo Daniel, mira, este libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del cumplimiento, 1800. Tu libro, Daniel, está cerrado para 1800. Para 1800 está cerrado. Muchos serán limpios y emblanquecidos, no te preocupes, y purificados. Los impíos obrarán impíamente, pero ningún impío va a entender tu libro. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes no iban a entender el libro? Ningún impío. Solamente lo van a entender, ¿quiénes? Solamente van a entender los entendidos. ¿Cómo le llamó el Señor a los que entendieron el libro de Daniel? ¿Cómo les llamó? Los entendidos. Están los impíos, los que no entendieron, y están los entendidos. Por contraposición, impíos no entienden. Los que no son impíos, ¿cómo se llaman? Entendidos. Impíos, contrario de impíos, o sea, buenos. Los malos no entienden, los buenos entienden. Los buenos se llaman entendidos. ¿Y cuál es el futuro de los entendidos? De acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12:3. ¿Cuál es el futuro de esos que entiendan?
¿Para dónde van? ¿Dónde van a terminar? Sigo leyendo. Y los entendidos, los que entiendan tu libro, Daniel, van finalmente a resplandecer con el resplandor del firmamento. Esos son los que la iglesia que se va a presentar sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es la iglesia que no va a tener mentira en su boca. Van a resplandecer como el firmador, como las estrellas del firmamento, a la multitud, como las estrellas a perpetua, quiere decir para siempre, eternidad, por los siglos de los siglos. Ahí tienes a la iglesia. Ese es el surgimiento de la iglesia que Dios está preparando para ser la nueva iglesia, o en la iglesia que resurge del desierto después de estar perdida en el tiempo. Son los mileritas, los entendidos. Y cuando los mileritas fueron progresando y se pusieron nombre, ¿sabes cómo se pusieron? Se pusieron adventistas del séptimo día. Y tú estás en una iglesia que ha ido progresando desde el milerismo hasta llamarse iglesia adventista del séptimo día, que predica los tres ángeles, que tiene la misión de sacar a todos los verdaderos hijos de Dios que están en esas iglesias, predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso me escuchas a mí tirarles a esas iglesias, porque quiero que se salga de ahí el pueblo de Dios. O sea que el verdadero pueblo de Dios, proféticamente, debe surgir después de los 1260 años, 1800, y debe surgir por el estudio del libro de Daniel. Y esa es la iglesia de Dios. Y esa iglesia tiene que hacer un filtro de doctrina. Hasta aquí te voy a dejar. Y el pueblo verdadero de Dios resurge al final de los 1800, al final del tiempo, y a partir de 1800 comienza a surgir una iglesia que comienza a construir el santuario verdadero, que empieza a construir la doctrina, una plataforma de doctrina correcta. Ese grupo de personas que salieron, el Señor les da un profeta para que les enseñe a ponerse de acuerdo, y empiezan a quitarse de encima las falsas creencias. Yo soy metodista, tú eres bautista, alguno de los dos está equivocado en nuestras doctrinas, vamos a ponernos de acuerdo. Y todo ese grupo de personas comienzan a ponerse de acuerdo porque su profeta levantó una Biblia y les dijo: pónganse de acuerdo. Y comienzan a sacar todas las ideas falsas y a crear la doctrina correcta, y empezaron a sacar toda la basura que se metió por 1260 años. Esta iglesia se puso a sacarla, porque el verdadero pueblo de Dios, cuando Jesús venga, debe ser sin mancha ni arruga. ¿Y qué fue lo que le dijo allá en Daniel, en Apocalipsis, al grupo que comió que se comió el librito, que le supo dulce en la boca y le amargó? ¿Qué fue lo que le dijo que tenía que hacer? Estaba en el suelo. ¿Qué le dijo? Levántate, tienes que predicar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque se tiene que acabar el esparcimiento, el escuadrón del pueblo santo, para que esas maravillas de Daniel 12 se cumplan, que se levante Miguel y empiece el tiempo de angustia cuando nunca ha habido, que venga Jesús y venga la resurrección. Se requiere primero que llegue en 1800, que se abra Daniel y que lo entiendan, y luego que se acabe el esparcimiento, el escuadrón del pueblo santo. Y eso es predicándoles para que se salgan de allí. Y entonces, cuando ya estén todos completos, todos juntos, el pueblo de Dios, estén en el redil, entonces se puede acabar la gracia. Y por eso me escuchan ustedes a mí predicar como predico. Y hoy ya no les voy a cantar porque ya es tarde. Pero sí los voy a invitar. Pónganme el corito tema, el canto tema. De fondo. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar hoy que ayer.
Y es correcto. ¿Por qué nos llamamos adventistas? Porque adventista quiere decir que esperas que venga advenimiento. ¿Y por qué el séptimo día? Porque enseñamos que tienes que guardar los 10 mandamientos. ¿Y por qué predicamos como predicamos? Pues porque creemos que tenemos una misión: predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz del Señor que te invita a ser parte de este movimiento que fue profetizado, que fue colocado proféticamente para resurgir en este tiempo? ¿Entiendes quiénes somos? ¿Entiendes cuál es nuestra misión? ¿Entiendes por qué surgió la iglesia adventista? ¿Para qué? ¿Te das cuenta qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros? Dios necesita personas convencidas que se pongan la camiseta, que entiendan quiénes son. Son embajadores, son profetas, son testigos, que tienen que profetizar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Son profetas que tienen que reconstruir el santuario que fue destruido por ese cuerno pequeño y pisoteado. Tienen que volver a traer la verdad que fue echada por tierra. Tienen que volver a levantarla. Y esa es nuestra misión. Y Dios necesita personas que estén dispuestas a ser parte de ese pueblo fielmente. ¿Quieres ser tú uno de ellos? ¿Por qué no te pones de pie y vienes aquí al frente y déjame orar por ti? Y vamos a terminar. Vengan aquí a hacer una declaración pública de su fe, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo proféticamente predicho, con una misión específica, un pueblo llamado por Dios para enseñar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, porque a través de tu santa palabra, a través de la profecía, podemos ver claramente quiénes somos, que estábamos desde hace más de 2000 años predicho. Tal vez, Señor, tú nos viste allí, a ti y a mí. Nos vieron, Señor, nos viste. Sabías que en algún momento alguien nos habría de hablar, que habríamos de escuchar tu voz y que habríamos de salir de Babilonia para formar parte de este pueblo. Ahora entendemos que tú tienes una misión para nosotros. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca. Por eso estamos de pie. Y tal vez entre nosotros hay alguien que por primera vez se pone de pie para decir: yo quiero ser parte de este pueblo. Señor, úngelos con el poder de tu Espíritu Santo. Tómalos en el hueco de tu mano, hazlos vencedores. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente le damos las gracias a las personas que estuvieron presentes, a las personas que siempre aguardan el tiempo para conectarse por medio Zoom, y le damos las gracias también al pastor por traerlos estos temas para conocer más de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.